Veamos ahora la lección 5 que tiene que ver con el conflicto de intereses. El principio cardinal en materia de conflicto de intereses es la lealtad. El abogado tiene la obligación de ser leal con su cliente. Esto lo veremos en los próximos minutos en este video, lo que significa específicamente el concepto de la lealtad en el contexto de la representación legal. Quiero, sin embargo, en estos momentos mencionarles que este concepto de la lealtad incluye la obligación de divulgar. ¿Divulgar qué? Pues el abogado, para ser leal con su cliente, tiene que comentarle, informarle, divulgarle todo tipo de situación que pueda afectar esta lealtad. ¿Qué tipo de situación? Pues intereses que el mismo abogado pueda tener que puedan afectar su manejo del caso y que pueda afectar el buen juicio que debe tener el cliente o potencial cliente al momento de contratar a esa persona como su abogado, si es que no lo ha hecho todavía. Y también ese deber de divulgar incluye la obligación del abogado de comentarle al cliente, de informarle de cualquier situación, circunstancia, vínculo, relación que pueda tener ese abogado con terceras personas que pueda afectar también su lealtad hacia ese cliente. Veamos ahora cómo entonces se entiende en términos prácticos esto de la lealtad. Hay varias formas en las que el Canon 21 establece que se puede violentar ese deber de lealtad. El primero de ellos es cuando el abogado acepta una representación legal y a su juicio, a juicio del abogado, sus ejecutorias en esa representación legal pueden verse afectadas por sus propias expectativas o intereses personales. Es decir, que lo que está haciendo o haría en favor de ese cliente va a chocar contra los intereses del mismo abogado que lo representa. Si por adelantar los intereses del cliente, el abogado está afectando sus propios intereses. La segunda forma en la que se manifiesta este concepto de la lealtad es lo que llamamos la representación simultánea. ¿Qué significa esto? Cuando un abogado representa a la misma vez a dos clientes a los cuales se les debe lealtad, por supuesto, y esos dos clientes él los está representando uno contra el otro. Pues si le debe lealtad a cada uno de ellos, ¿cómo va a manejar una situación en la que ellos tienen una controversia y él los está representando a los dos en esa controversia? Y la tercera modalidad es la de la representación sucesiva. Sucesivo quiere decir, por supuesto, uno luego, uno después de otro. Así pues, sería indebido que un abogado acepte la representación legal de un cliente en asuntos que pueden afectar los intereses de un cliente anterior. Es decir, que lo que un cliente anterior
por ejemplo, le dijo la información que obtuvo el abogado en el curso de la representación anterior, ahora lo vaya a utilizar en contra de ese que fue su cliente anterior, representando a un nuevo cliente hoy en el tiempo distinto del pasado, pero contra aquel que fue su cliente usando la información que aquel le dio cuando el abogado lo representaba. Veamos ahora con un poco de más detalle estas tres categorías. La primera, decíamos, es la de los intereses personales del abogado que chocan con los intereses del cliente. Le doy dos ejemplos. Asumamos que un abogado es el único accionista de una corporación. Y viene una persona a contratarlo para demandar a esa corporación de la cual el abogado es el único accionista. Obviamente aquí hay un choque porque en la medida en que el abogado prevalezca en su demanda contra esa corporación, pues se van a afectar los intereses económicos de ese abogado, porque su corporación, de la cual es el único accionista, va a tener que pagar una sentencia. Pero pudiese ser al contrario, pudiese ser, por ejemplo, que un abogado asesore a un cliente y le diga, sí, mira, ese negocio que te ofrece esa corporación es muy bueno, acéptalo. ¿Te está vendiendo una propiedad? Sí, te está dando un precio magnífico, cómprasela. Y esa corporación es de él, como decíamos en el ejemplo anterior, él es su único accionista. Así que aquí vemos un choque entre los intereses del abogado y los intereses del cliente. El abogado asesorando al cliente, ¿para qué? ¿Para su mayor beneficio o para el beneficio del abogado que lo está asesorando y le está diciendo, haz esto porque a mí me va a resultar beneficioso? Entonces ahí hay un problema de lealtad. Veamos ahora la representación simultánea. Cuando un abogado representa a un cliente, tiene la obligación ética de hacer lo que en derecho y bajo el código de ética pueda hacer en representación de ese cliente para su mayor protección, para su beneficio, para adelantar sus objetivos. Así pues, imaginémonos a un abogado que representa a un demandante, pues tiene que hacer lo posible por llevar el caso de la mejor forma que pueda para beneficio de ese demandante. Eso está claro. Pero ¿qué pasaría si el abogado, a la vez que representa a ese demandante, también representa al demandado? ¿Cómo puede adelantar los intereses y cómo puede trabajar para el beneficio del demandante a la vez que puede trabajar para el beneficio y para adelantar los intereses del demandado simultáneamente? No se puede. Hay un choque insalvable. Lo mismo se da cuando puede pretender representar al vendedor y al comprador en una transacción. Podemos pensar en otros dos ejemplos. El tema de un asegurado y la compañía aseguradora, que son demandados. ¿Podría un abogado representarlos a los dos simultáneamente? Pues si de parte del asegurado el abogado tiene que alegar que la cubierta emitida por la compañía aseguradora cubre ese tipo de situación, pero por parte y para beneficio de la aseguradora, el abogado debe argumentar que la aseguradora no tiene nada que ver, no puede imponerse la responsabilidad porque la póliza no tiene cubierta para ese tipo de situaciones, entonces obviamente hay un conflicto. También tenemos el caso de los coacusados. En principio, la representación simultánea de ambos se permite, pero puede darse la situación a lo largo del proceso criminal en que uno de los dos quiera testificar en contra o decir cosas que perjudican al otro coacusado para él intentar
librarse de responsabilidad penal en ese procedimiento. En ese caso, el abogado no puede continuar representándolos ante una situación como esa. Como mencioné anteriormente, la tercera modalidad del conflicto de intereses es la representación sucesiva. Cuando uno ha tenido un cliente y ahora en representación de otro cliente podría hacer algo en contra de aquel que fue su cliente utilizando la información que aquel que fue su cliente le dio en el pasado. Veamos unos ejemplos. Una persona tiene un accidente automovilístico, es impactado por otro vehículo y va y le pide a un abogado que lo represente porque ha sido acusado por la manera en que iba conduciendo ese vehículo y el abogado lo representa. Más tarde pasan unas semanas o unos meses y el conductor del otro vehículo viene a contratarlo para incoar una acción civil en contra de aquel a quien el abogado representó en la causa criminal, es decir, el otro conductor. Bueno, ya este abogado fue abogado del conductor que fue acusado, independientemente de lo que sucedió finalmente en el caso criminal. Podría ahora representar al otro conductor en contra de aquel que fue su cliente en el mismo asunto, por el mismo evento, es decir, el accidente de automóviles. La contestación es no. Si ya representó a una parte en un asunto, no puede luego, tratándose del mismo asunto o evento, representar a otra parte en contra de el que fue su cliente anteriormente. ¿Qué es lo que está detrás de la prohibición? Que no utilice las confidencias y los secretos que obtuvo en la primera representación legal, vamos a decir, en el caso del acusado, conductor que fue acusado, ahora para beneficio del otro conductor que lo está demandando en una acción en daños y perjuicios. Es para proteger las confidencias y secretos. Y si no se trata del mismo asunto o evento, ¿podría el abogado representar a la nueva parte o nuevo cliente en contra del que fue su cliente en el pasado? Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si un abogado representó a un señor en un negocio, era el abogado del negocio del señor por muchos años y ya no lo es, y luego viene la esposa del señor que quiere divorciarse de ese señor, surge la pregunta, ¿puede el abogado asumir la representación legal de esa señora? No se trata del mismo evento, por supuesto. El primer evento era ser el abogado del señor en sus negocios. El segundo evento es un divorcio. No es el mismo evento. ¿Podría representar a la señora? En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque aunque no se trata del mismo evento, del mismo acto, del mismo asunto, los dos asuntos, los negocios y el divorcio, están muy vinculados. Porque la información que tiene este abogado de los negocios, de las finanzas del negocio de este señor que fue su cliente en el pasado, pueden ser muy importantes en el trámite de divorcio, particularmente de liquidación de las sociedades gananciales, cuando se dé el divorcio, si él representara a la dama, a la señora que quiere divorciarse de este caballero. Así que aunque no es el mismo asunto, si están vinculados y la información que obtuvo el abogado en el curso de la primera representación legal pudiera usarla ahora en contra del que fue su cliente en el pasado en esos negocios, en favor de la señora ahora en el divorcio, pues sería una representación impermisible. Si no hay conexión alguna entre el evento 1 y ahora el evento 2, entonces sí podría hacerlo. No hay nada que impida que se vaya en contra del que fue su cliente anterior si no hay conexión entre la primera representación legal y la segunda, directa o indirectamente.